Hola, bienvenidos de nuevo al canal de Niros W. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy como invitado un especial BMW X4 M40 Diesel. Es uno de los SUV que le puedo llamar por fin un SUV súper deportivo, súper logrado, uno de los mejores que a mí me encanta. Tracción a las 4 ruedas, es una fusión entre el X5 y el X3. Y no tiene absolutamente ningún rival en la Autobahn. Lo acabo de traer ahora mismo, que lo vais a ver a continuación, el review completo con el drive test. Una pasada. Vamos a empezar directamente por estos faros que tiene la mayoría, los BMW Adaptive LED. Wow, qué look, mirarlo. Es que es una pasada de coche, me encanta. Me encanta este super frontal del BMW X4, sus faros de LED, BMW Adaptive LED, llantas de 20 pulgadas, la verdad que es una monada. Vamos a pasar en el interior de este coche para ver si hay alguna diferencia entre los otros SUV de BMW y este. Memoria para los asientos, el Abreciere XDX Drive, como lo hemos visto en otro SUV también de la BMW. Bueno, pasamos para adentro y la verdad que te sientes mucho más confortable, te sientes mucho más a tu aire. Es tiene muchísimo más espacio, cosa que a mí personalmente me encanta. Cosas innovadoras en el 2020 en este coche no hay absolutamente nada por destacar frente a otros. Así que vamos a seguir le vamos a arrancar esta pantalla. La verdad que se puede configurar tanto de aquí, como lo podéis observar vosotros también, o también de esta ruedita de aquí. En un momento dado le puedes dar y ya se va seleccionando pues en un momento dado lo que tú necesitas que tengas que hacer con el coche. Clima automático. La verdad que mola. Calefacción en el volante, detalle muy importante que no sé pues que tienen. Me encanta este detalle también de por aquí. Este plastiquito también está muy bien de calidad. Bueno, pues aquí lo que tenemos, dos posavasos, o en un momento dado te puedes dejar el cenicero y una carga de USB. Por aquí seguimos con más espacio en esta caja. Bueno, aquí tengo yo la GoPro, que se puede en un momento dado lo puedes cargar, ¿vale? O un teléfono móvil o lo que tú tengas. Como siempre tenemos los Drive Mode, que es el Sport, ¿vale? Y se va cambiando ahí. Si lo voy pulsando, Comfort, ¿vale? O Eco Pro en un momento dado. Este coche sí que os puedo decir que consume, ¿vale? O sea, se está comiendo, no sé, pero de 9-10 litros no baja en diésel. Come bastante, pero no es un problema para una persona que se está gastando 70.000, 75.000 euros en un coche. También tenemos un techo panorámico. Bueno, hoy hace un día maravilloso. Lo vamos a cerrar. La verdad que hay detalles que a mí personalmente lo adoro. Y no hemos pasado, voy a parar el motor, no hemos pasado al comportamiento del motor de este coche. Como siempre, casi BMW está usando los motores para el X3 y para el X5 está usando lo mismo los motores de 3 litros turboalimentados, el en performance, como lo podéis observar, y la verdad que son muy competitivos, muy ahorradores por un lado. Pero por el otro lado, en el momento que le hayas tocado la tecla o lo pones en el Drive Mode Sport, ya se está comiendo los litros que no veas. En el momento que vas a 180, 200 con el coche, está volando. Pues aquí también los detalles del asiento, que lo puedes dar más para adelante, más para atrás, para arriba, para abajo, como más te guste. Calidad de primera, o sea, si la piel, top. No hay nada que decir. La costura súper bien, que sigue por todos los lados, que como os había comentado antes, por ahí, la verdad que muy chulo, muy chulo. Aquí tenemos
botón de SOS, la luz interior del coche, muy chulo. Lo vamos a pasar porque el asiento está echado muy para atrás, lo voy a echar muy para adelante porque vamos a pasar en las plazas traseras. Y ya una vez pasamos en el habitáculo, notas, pero muchísimo más espacio que en el X3. Y también diría que está a la altura como del X5 a la hora del habitáculo, pero es mucho más ancho, o sea, da otra seguridad, da otra visión en la carretera. Por aquí está lucecita, no sé si lo podéis observar vosotros también, que mola un montón. De noche lo puedes cambiar el color, altavoces, piel por aquí, piel por todos los lados. Por aquí también tenemos la calefacción en los asientos, ¿vale? El clima en un momento dado si lo necesitas en la parte de atrás, en la parte trasera. Y esta sería más o menos la visión del coche, ¿vale? Del interior. O sea, espacio tienes, calidad de primera. No le puedes poner absolutamente nada, ninguna pega, porque está completo, los materiales. También por aquí la lucecita, la que tenemos de LED, se apaga, se cierra. Y también un maletero muy amplio. Vamos a pasar ahora para abrir el maletero, para que lo podáis observar vosotros también. Posiblemente hago un poquito de viento y os pido perdón por el sonido. Y ya estamos abriendo el maletero. El maletero solamente se abre con el mando. Bueno, pues por aquí sí que se nota que hay espacio, ¿vale? De estas partes de aquí, de este plastiquito, tiras y es el asiento que se va para adelante. También unos anclajes para el equipaje, 2-3 maletas te cabe, pero easy, sin problemas, no hay problema ninguno. Y la verdad que, no sé, aquí este detalle también en aluminio, tienes de todo, como os dije anteriormente. Confort, espacio, vale la pena. Es un coche caro, ¿vale? No es para cualquier bolsillo, no es para una persona que... Vaya, que si no te puedes permitir este coche, la verdad que mejor que te compres otro coche más baratito, porque este coche es gastón. Servicio de mantenimiento de este coche cuesta un dinero también, ¿vale? Porque es premium y el premium, como siempre, destaca y hay que pagarlo. Así que nada, pasaremos a la conducción de prueba de este coche en Autobahn. Bueno, señores, y aquí estamos con la prueba de conducción de este precioso BMW X4 M40 Diesel, ¿vale? Y como siempre, aquí tenemos la consola y ya lo vamos seleccionando directamente en Sport, como lo podéis ver ahí también, y ya en la otra pantalla. Es uno de los coches más interesantes porque tiene un par de Nm, 700 Nm para 340 caballos, o sea que es una bomba diésel directamente. O sea, tiene que correr, pero wow, como una bala. Así que comenzamos, 3, 2, 1, con el pie al fondo y escuchar esto. Pero vaya, súper rápido es este coche. El suelo es un poco mojado, hay un poquito de tráfico. Vamos a intentar conducir un poquito con cabeza porque hay también un poquito de viento. Tiene un agarre tremendo este coche y en diésel, para su motor de 3000 de cilindrada, está súper bien. O sea que se le nota que está muy bien compuesto. Si tengo que elegir entre el X3 y el X5, pues me quedaría con el X4M. Es mucho más
ligero y mucho más, no sé, diría yo, mucho más competitivo. Sabe lo que, cómo guardar su fuerza y su par de Newton metal. O sea que va muy bien el coche, me encanta. Así que nada, espero que os haya gustado el review de hoy de este X4M y nos vamos a ver en el próximo review de Niros W.